Déjenme saludar a mi amigo Manuel Aranda. Manuel es periodista independiente, viene desde Hidalgo, ustedes lo ven y lo escuchan en las mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Manuel, qué bueno compartir el desayuno contigo. Pues sí, un gusto, Vicente. Nos vemos cada miércoles en las mesas de análisis. Y bueno, pues ahorita aprovechando que andaba cerca de Hidalgo, estamos a 1 hora y media o menos, para poder aprovechar para compartir un desayuno, compartir el sal a la mesa y para una sorpresa que te tengo conjuntamente con un amigo que está por llegar en unos minutos más y que te queremos entregar al aire. Antes de la sorpresa, bueno, hablando de sorpresas, a mí me sorprendió ver esta nota que me compartías. Y creo que es importante que lo sepa la audiencia de Sin Censura. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo están pidiendo retirar el nombre de Jesús Murillo Caram de un auditorio. Se trata de estudiantes de esta universidad, alumnos que coinciden que el nombre de Jesús Murillo Caram debe retirarse del auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades por el caso Ayotzinapa. Y no los juzgo, de hecho, los aplaudo, porque esa es la conciencia que se va formando y que ellos defiendan su petición, su solicitud, y si procede, pues que quede esa mancha también para Jesús Murillo Caram, el exgobernador de Hidalgo. Vaya, esto no es nuevo, ya es una constante de que viene desde hace varios años. Incluso te puedo comentar como dato curioso, en ese auditorio, que es de la facultad, de lo que es la Facultad de Derecho de la Autónoma, se hace, ¿qué será? Unos 2 años o 3, hubo una conferencia en la que participó Gerardo Fernández Noroña, conjuntamente con diputados, por cierto, del Grupo Universidad, en el auditorio Jesús Murillo Caram. O sea, 3 ideologías, 3 fuerzas totalmente separadas, distintas, que deberían ser encontradas y que, bueno, en ese momento fue una simple coincidencia, pero sí, es una constante ya por parte de los alumnos y en este momento, en esta coyuntura política, y no solo política, sino penal, es el momento justo para que se haga presión y que las autoridades cedan. Y no solo esto, también hay un mercado, Jesús Murillo Caram, en Real del Monte, su tierra natal, y hay cualquier cantidad de calles y otras cosas, porque era un tributo, una pleitesía a la que se le rendía a Murillo Caram como un omnipotente gobernador, que era de llamar la atención. Fíjate qué interesante, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras dice que la corrupción se estigmatice, que los corruptos ya no sean, que no mantengan su respetabilidad. Exacto. Que la gente no los tome como ejemplo para que tú, mijito, cuando seas grande, sé como fulanito. Como licenciado, decía. Bueno, pues este esfuerzo para tal vez quitarle el nombre de Murillo Caram a este auditorio podría ir en ese sentido, porque estamos atiborrados en México de el bulevar, es un ejemplo nada más muy sonorense, el bulevar Beltrones. No puje, no puje. Bueno, perdón, con todo respeto, no, se dice que no es bueno hablar de los muertos, pero ¿por qué hay avenidas Colosio en todo el país? Perdón, ¿qué legado político, histórico, cultural o de aporte, qué tipo de aporte hizo realmente Colosio para México, no para el PRI, para México, salvo haber sido desgraciadamente una víctima de una confabulación fratricida, pero que en realidad, perdón, no es un héroe nacional, no, está un poco delicado comentar eso, pero en realidad también, o sea, hay cualquier cantidad de avenidas, en todos lados ves avenidas o bulevares Colosio. Por ejemplo, tú eres de Hidalgo, hay calles, auditorios que también se llamen Osorio Chong o Penchina o esas cosas. Hay calles de Carolina Vigiano, hay una ¿qué? Y hay una calle, hay una colonia que se llama PRI Chacón, la colonia PRI, o sea, del Partido Revolucionario Institucional. No, sí, es en serio, está ahí a 5 minutos de mi casa. Es la colonia PRI Chacón, así se llama. Pero de Carolina Villano, pues. Y hay una calle Carolina Villano en un barrio de ahí de Pachuca. ¿Y qué ha hecho Carolina Villano? Pues lo mismo que Jesús Murillo, ser parte de un equipo
político que ha hecho muchísimo por el Estado, demasiado. Te pido por favor. ¿En qué términos? No lo sé, pero... Te pido por favor que nos mantengas al tanto de este esfuerzo de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque si logran quitarle el nombre de Murillo Karam por la situación del caso Ayotzinapa, pues creo que muchos podríamos seguir el ejemplo de esos estudiantes rebeldes, conscientes, para retomarlo en diferentes partes de nuestro país. Vaya que podría ser un ejemplo de dignificación de los espacios, en este caso de un instituto político, perdón, un instituto educativo, de una facultad de Derecho, donde se supone que se debe de formar a la gente que va a defender la legalidad, no rendirle pleitesía a personas que pues estamos viendo todo lo que han hecho, cómo se han enriquecido y la calaña de situaciones en las que han participado. ¿Por qué tenemos que soportar un país con una infracultura de ese calibre en la que nos estén sometiendo y obligando a soportar eso? Es una burla. Por donde lo ves, a rendirle pleitesía. A rendirle pleitesía. Y ve las reacciones de los políticos priistas, sobre todo de los hidalguenses, empezando por el gobernador actual. Todos, bueno, es hechura de Jesús Murillo, Omar Fayad, todos le han rendido pleitesía y todos se han declarado a su favor, brindándole su apoyo, porque es una persecución política por parte de este gobierno malvadote y malototote. Cuando llegue el camarada me avisas para anunciarlo aquí en Sin Censura. Seguro que sí. Gracias, querido Manuel Aranda. Regresamos en un ratito. Órale. Manuel Aranda, periodista independiente, viene de Hidalgo y está aquí en esta transmisión en vivo y en directo en Sin Censura. Saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia Sin Censura, para hablar, sí, de Vicente Fox y los intelectuales que aconsejaron, que apoyaron, que respaldaron el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy retoma este tema precisamente en la mañanera. Y lo que vamos a ver y escuchar, creo que es doloroso, sí, horroroso también, pero sobre todo encabronante, por cómo piensan esos intelectuales orgánicos, esos intelectuales que han servido a las élites económicas, corporativas y políticas del México, que esperemos se quede siempre ya, para siempre, pues, en el pasado, mi querido Ricardo. Un abrazo, te saludo con mucho gusto, maestro. Abrazo de regreso, querido Vicente, público memorioso. En efecto, hoy el presidente López Obrador recordó el proceso, el terrible proceso de desafuero en su contra, y ese es un episodio importante, importantísimo, porque marca un punto de partida en la carrera política del presidente López Obrador y marca un punto de partida también en el acontecer político de este país. Pero primero que nada hay que recordar que entre 2004 y 2005 el tabasqueño se vio envuelto en una polémica, gran polémica, porque fue sometido a un juicio de desafuero acusado de desacatar una resolución judicial cuando era jefe de gobierno de la capital. Pero esto fue solamente la superficie, porque fue una acción deliberada para evitar su candidatura a la presidencia de 2006. Lo que hacía Vicente Fox era tratar de allanarle el camino al sucesor. En ese momento todavía no se perfilaba Felipe Calderón Hinojosa, pero él quería allanarle el camino a algún panista. En la entonces Procuraduría General de la República lo acusó a López Obrador de violar un amparo dictado por un juez, siempre los magistrados, siempre los jueces, un sujeto llamado Álvaro Tobilla León, en favor de los propietarios de un predio, el predio del Encino, que está ubicado en Santa Fe, por lo que se pidió el desafuero. Y lo querían procesar penalmente. Se le acusaba de abuso de autoridad, entre otras gracejadas. El proceso, desde luego, causó revuelo inmediato, porque Vicente Fox había declarado previamente que su gobierno no pretendía
desaforar o enjuiciar políticamente al titular del gobierno de la Ciudad de México, aún después de haber reconocido que estaba en contra de López Obrador. Ahora, antes de acudir a la Cámara de Diputados y protagonizar este video que compartió hoy en la mañanera, el ahora presidente López Obrador propuso a una multitud reunida en el Zócalo, en el cual nos encontrábamos, a lo mejor hasta una imagen de ahí de nosotros se puede ver, porque estábamos arriba del toldo de un tráiler. Pues bueno, inició un movimiento de resistencia civil y anunció que estuviera donde estuviera, buscaría la presidencia del entonces PRD, hoy que ya está extinguido. Ahora, aquí todo el entramado es muy truculento, a la manera de una historia de Franz Kafka, porque en efecto fue desaforado. 127 votos en contra, 2 abstenciones, fueron más de 300, fueron 360 votos a favor, y pues bueno, se le retiró el fuero constitucional al al ahora presidente López Obrador. Y ahí habló Javier Vega Mejmije para argumentar que no había acatado la suspensión provisional. Ahora, es muy importante recordarlo porque el telón de fondo son los intelectuales, los personajes que en ese momento estaban y todavía continúan lacerando la imagen de López Obrador. Personajes como Enrique Krause, personajes como Héctor Aguilar Camín. Al propio Enrique Krause se le pidió que acudiera a la residencia, entonces la residencia oficial de Los Pinos, para que platicara él y sus huestes con el entonces presidente para preguntarle si ellos pensaban que era correcto o no desaforarlo. Ahí se volvieron locos porque un personaje que es el principal palafrenero y uno de los francotiradores de Enrique Krause, Guillermo Sheridan Prieto, que ya hemos hablado aquí con datos duros, pues pidió prácticamente casi su cabeza, casi poco faltó para que pidiera que López Obrador, pues bueno, pasara a la guillotina. Así de loco está este personaje, y si no me creen, me gustaría que pusiéramos una publicación que originalmente apareció en la revista Letras Libres de este sujeto que se llama Guillermo Sheridan Prieto. Es un personaje racista, y si me permite poner esa fotografía, veremos la calidad de sujeto que es. Para Sheridan, que siempre ha tenido una enorme animadversión por López Obrador, el mexicano es ignorante, Vicente. El mexicano para él es violento, es tonto, es caprichoso, es corrupto, es ladrón, es alcohólico, y esto lo avala la revista Letras Libres. Es uno de los amigos más cercanos de Enrique Krause. Aquí incluso el propio escritor José Saramago recibió una andanada de golpes en Televisa por un estúpido que se llama Esteban Arce, si no mal recuerdo, amigo del burro Van Rankin. ¿Por qué golpearon a José Saramago, premio Nobel de literatura portugués? Porque él se posicionó a favor en ese momento de López Obrador. Dijo el premio Nobel que se encontraba estupefacto, que no entendía qué estaba pasando en México, si era falta de pudor, y bueno, él dijo, yo me inclino a pensar que se trata de una enfermedad crónica, y de una enfermedad crónica en un país que se le hacía increíble que sucediera, porque era el país, dijo el premio Nobel, de Juárez o de Cárdenas, pero no entendía cómo era que este personaje, que Vicente Fox, llevara a cabo ese proceso de desafuero. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con todas sus letras, el que estuvo detrás de este desafuero fue Vicente Fox, y Vicente Fox
pues bueno, tenía esa alianza con el PRI, por eso le dice la gente muy bien el PRIAN. Hay que recordar a Gabriela Cuevas, a Jorge Lara, ambos del PAN, que fueron a pagar la fianza de 2,000 pesos que se requería para que López Obrador enfrentara la libertad bajo caución. Eso benefició paradójicamente la imagen del ahora presidente de la República, Vicente, porque tenía una muy buena aceptación aquí en la Ciudad de México, pero pues bueno, su imagen no estaba tan bien reconocida en otros estados. Y gracias a que este personaje, a que Vicente Fox encauzó el proceso de desafuero, el tabasqueño fue conocido y reconocido en otros estados y comenzó a ascender en su carrera política. Entonces, esto es muy importante recordarlo. Hay que recordar también que los dinosaurios, los longevos priistas y panistas de esa época, Juan de Dios Castro Lozano y Jorge Romero, ya ambos finados, fueron virulentos y poco faltó, insisto, para que solicitaran que López Obrador pusiera su cabeza en la guillotina, pero la animadversión de ese diputado era fruto del odio de las cúpulas priistas. Te digo algo curioso, porque estuve revisando la biografía de estos personajes y Jorge Romero, ese diputado priista que votó a favor del desafuero de López Obrador y que fue tan virulento, en su momento fue director de protección y vialidad en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en Hidalgo. ¿Y quién lo nombró? Su amigo Jesús Murillo Caram, quien era gobernador de Hidalgo. Entonces, todo está íntimamente ligado. Si nosotros empezamos a rascar, Vicente, público memorioso, nos vamos a dar cuenta que todas estas corruptelas, todos estos ladrones, siempre han estado íntimamente ligados, siempre han celebrado contubernios, y López Obrador, que desde entonces era un contendiente temido y que finalmente en 2018 logró llegar a la presidencia por el voto democrático del pueblo mexicano, es un personaje que ellos le tienen una especial animadversión, y le tienen una animadversión porque es un político popular, que no populista, popular, y tiene una cercanía, una empatía con el pueblo de México, que ellos, con todos los bots, con todos los community managers, con todos los columnistas chayoteados, no podrán llegar a llenar sus zapatos, porque López Obrador definitivamente es un presidente absolutamente democrático, que está a favor, y siempre lo dijo, de las minorías. Y en ese sentido, pues hay que recordar siempre este proceso de desafuero, porque, insisto, marca un antes y un después en la carrera política del ahora presidente de la República. Pues vaya intelectuales que nos vendían, mi querido Ricardo, y qué bueno que los exhibes diariamente aquí en Sin Censura. Nada comparado con las voces que hoy tenemos y que hasta el propio presidente recomienda. La verdad que yo me sorprendí gratamente, porque además es una de las columnas que a mí me gusta leer, la de la admirada Violeta Vázquez. Recomienda el presidente este artículo sobre Ayotzinapa, alejado de los nombres, insisto, que nos han vendido históricamente, de los Krause, de los Sheridan, de los Héctor Aguilar Camín. Aquí está donde el presidente hace referencia a este artículo de la querida Violeta, si me permiten. Y también ayer leí un artículo que lo recomiendo mucho, de una escritora ahora me voy a acordar su nombre, que también lo recomiendo. Está el artículo en El Chamuco, es una escritora también, sobre el papel de los intelectuales en el caso de la desaparición de los jóvenes. Lo abominable, pues,
de sus posturas. Así se llama, Violeta Vázquez, la irresponsabilidad de los intelectuales, citando un artículo, un ensayo de Chomsky, pero es de lo mejor, lo recomiendo. Eso es lo que ya tiene que irse haciendo a un lado. Afortunadamente ya no tiene el peso que tenía antes. Ese lo recomiendo, Pues ahí está la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador al artículo que publica Violeta Vázquez Rojas, la irresponsabilidad de los intelectuales. Y nada más un poco, mi querido Ricardo Sevilla, para hablar de Violeta y de cómo el presidente también ha mencionado a nuestra querida Beatriz Aldaco, ha mencionado a diferentes compañeros, creo yo que de lucha. Dice, por ejemplo, Violeta Vázquez Rojas, ya sabemos bien, pero no por eso se nos olvida que las decisiones que favorecen los intereses económicos de las élites necesitan legitimarse por medio de la opinión y las explicaciones supuestamente independientes de ciertos intelectuales. Sus voces se amplifican desde los medios de comunicación corporativos y así escuchamos o vemos en televisión o radio sus análisis sobre el acontecer político. Y si el que opina es de mayor rango en la jerarquía de la intelectualidad, también leeremos sus opiniones en medios digitales o de preferencia impresos, periódicos y libros de amplia difusión. Con sus honrosas y muy claramente identificables excepciones, experto es el nombre que se asignan quienes desde una posición presuntamente ilustrada justifican y dan legitimidad a las decisiones de las élites. Creo que este primer párrafo pues ha de caer muy mal y hasta chorrillo causar entre los personajes que tú exhibes una y otra vez y por años, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente, nos da muchísimo gusto que ya se haya impuesto como una frase de uso común los medios de comunicación corporativos. Antes de que nosotros nos expresáramos así de los mal llamados medios tradicionales, no se hablaba de eso. Entonces ahora una y otra vez se habla de los medios de comunicación corporativos y nos da muchísimo gusto que haya este tipo de referencias que hace el presidente López Obrador, estas frases maniqueas con las que estaban trabajando estos intelectuales que han sido llamados también intelectuales, salían en la televisión y formaban el criterio de la gran familia mexicana, esa familia mexicana inteligente, memoriosa, que no quieren en las élites, como se ha visto en esta publicación de Guillermo Sheridan en Letras Libres, pues da un refresh a las nuevas plumas. En efecto, como bien dices, no son solamente los Leo Zuckerman, los Pascal Beltrán del Río, Nexos, Letras Libres y sus huestes, no, ha habido siempre una importante un importante grupo de intelectuales que no se han conformado como grupo porque son independientes realmente y no están cobijados en ningún grupo ni político ni intelectual, pero los podemos enumerar muy fácilmente. Ahí está Beatriz Aldaco, nuestra amiga, está también Ramiro Padilla, está Luis Tovar, el director de la Jornada Semanal, está por supuesto el gran escritor Agustín Ramos, y así podríamos ir enumerando. Está el propio Gerardo Villegas, que también ha participado aquí en Sin Censura. En fin, hay muchas voces, muchos intelectuales, muchos periodistas que valdría mucho la pena asomarse a su trabajo, porque tienen reflexiones no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, pero que habían sido soslayados por estos medios de comunicación que tienen nombre y dueño.
Excelsior, El Universal, Reforma, hasta el 1+1, que en algún momento fue un periódico importante, ha sido vendido a las huestes priistas. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho tino, y hay que seguir las recomendaciones que da el presidente López Obrador. Hoy recomendó, por ejemplo, que se leyera a Pedro Páramo de Juan Rulfo, se recomendó que se leyera Los de Abajo, las aventuras de Demetrio Macías, esa gran novela de la Revolución Mexicana que escribió el gran Mariano Azuela. Pero eso no lo van a hacer ni los Loret ni los López Dóriga, porque prefieren estar presentando libros en el Senado de la República con dinero de los mexicanos, de las mexicanas, y bueno, pues con la anuencia de Ricardo Monreal y todas esas huestes pedorras. Así es, si me permites pedir tu opinión, ¿cómo ves la respuesta de Lorenzo Córdoba a la exhibidototototota del martes del Jaguar que encabeza Laida Sansores, la gobernadora de Morena de Campeche? Este señor, creo yo, así como los intelectuales que tú estás exhibiendo, cree que somos pendejos. Porque la respuesta que da Lorenzo Córdoba al ser exhibido en un intercambio presuntamente de mensajes con Alito Moreno, escribe en un tuit: a ningún demócrata debería sorprender que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas. Es lo normal y obligado en democracia. Como consejero presidente del INE, tengo y seguiré teniendo comunicación con todas, y pone con mayúsculas todas, las fuerzas políticas. Pero eso no es lo que se le está señalando. Estamos denunciando que Alito Moreno le estaba pidiendo a Lorenzo Córdoba incluso los puntos discursivos para defender al INE públicamente. Que Lorenzo Córdoba tiene tal relación de cercanía con el PRI de Alito Moreno que hasta le, entre comillas, le ayuda con los reportes financieros del partido. ¿Será porque en su momento, porque Lorenzo Córdoba le debe al PRI estar ahí como consejero presidente del INE? Y nada más para escuchar tu opinión, mi querido Ricardo, de esta falta de honestidad intelectual de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, déjame leer algunos comentarios de Twitter. Epigmenio Ibarra: no se equivoque Lorenzo Córdoba, el problema no es que tenga comunicación con el tal Alito, es el contexto y los contenidos lo escandaloso. Abraham Mendieta: ¿quién iba a imaginar que Lorenzo Córdoba acabaría asesorando a Alito? También leo a Abraham Mendieta en otro tuit que dice: es deleznable leer el intercambio de favores que se hacían el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el corruptísimo Alito Moreno. El INE amenaza a la democracia con su parcialidad. Por su parte, leo a Alejandro Páez Varela, quien escribe: el PRI lo propuso y le dio la chamba de su vida. Las conversaciones de Lorenzo Córdoba con Alito no deberían sorprender, ni que todo el cochinero que millones hemos escuchado no lo movilice como lo moviliza AMLO. Es que el PRI lo hizo y le dio la chamba de su vida. ¿Dudas? Mi querido Ricardo Sevilla, no solamente indigna lo que sabemos desde el martes, sino encabrita el descaro, la forma tan sinvergüenza de responder y disquedar la cara del presidente del INE, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Tú cómo ves, Ricardo? Es un personaje desvergonzado, es un racista. Nos podemos esperar lamentablemente todo de este árbitro supuestamente electoral que ha entregado el Instituto Nacional Electoral, el organismo más importante de vigilar la democracia en este país,
a las huestes priistas y panistas. Lo habíamos visto ya del brazo de Claudio X González, del brazo de Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex, y pensábamos que su estulticia no iba a llegar a tanto, pero en vísperas de que ya se largue del Instituto Nacional Electoral, que tiene secuestrado con Ciro Murayama, ese personaje que corre, apenas lo vemos para entrevistarlo, como en algún momento nos tocó verlo en las calles del centro de la Ciudad de México, y huyó, se subió en su camioneta para no platicar con la audiencia de Sin Censura. Pues bueno, son esa clase de sujetos que no están vinculados al pueblo, que no les interesa la democracia, que son falsos demócratas, de hecho, que los han vestido de relevancia en procesos electorales en los que no han figurado para nada, y que se ha encargado el pueblo de vigilar esas urnas que de pronto aparecen en algún barranco, que de pronto están manoseadas, y que estos personajes, en lugar de estar vigilantes y acechantes para que se lleve a cabo una democracia límpida, están en otra cosa, están asesorando a personajes en efecto deleznables, como es el caso de Alito Moreno, un sujeto que ya ha cometido pifias, robos, desacatos, ha lanzado injurias a diestra y siniestra, y pues lo peor que está haciendo este personaje, ya de por sí manchado en su imagen, es acercarse al PRI, a un PRI que ya está agonizante, a un personaje que no lo quieren ya ni en su propio partido político. Entonces, Lorenzo Córdoba, pues es un personaje anecdótico, ya se va del Instituto Nacional Electoral en breve, pero aquí lo más relevante es que la gente se está dando cuenta que urge una reforma electoral, pero ya. Entonces hay que ayudar desde nuestras trincheras a impulsar esta reforma salutífera en todo sentido, para que la democracia en este país, todavía embrionaria, crezca, se desarrolle y no fenezca como podría serlo si queda en las manos de estos personajes, que además hay que llegar al INE, hay que reformarlo y hay que sanearlo, porque hay muchos personajes que están pecho tierra. En su momento aquí en la familia Sin Censura, nosotros dimos a conocer que están recibiendo muchos personajes de ahí instrucciones, órdenes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González. Entonces hay muchos infiltrados, hay que hacer un saneamiento de raíz, y vamos a estar muy atentos a que eso se lleve a cabo, porque es lo que necesita el pueblo de México. Gracias, Liliana. Maestro Ricardo Sevilla, como siempre, muchas gracias por tus participaciones, tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te sintonice, para que se conecte contigo y para que apoye lo que haces en tus trincheras? Al contrario, gracias a ti, querido Vicente, público memorioso. Siempre es un placer conversar con un periodista que tiene mucha trayectoria, aunque se enojen. Ya vi las fotografías que has estado subiendo y te felicito. Eso está haciendo rabiar a la derecha. Y pues bueno, vamos a continuar haciéndola rabiar, impulsando estos espacios. Síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, así ya se llama el canal, porque luego nos lo estaban escondiendo en YouTube. Ahí tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde estamos participando entre 11 y 12 del día, de lunes a viernes. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y pues vámonos al jueves de Tianguis. Claro que sí, que te vaya muy bien, y muchas gracias, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita
para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.